Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos! Hola, soy Raúl Castro, estás en Listening Leaders y hoy tengo a un invitado muy especial del que vamos a hablar de planes digitales, del mundo online. Digo que es muy especial porque nos conocimos hace 20 y tantos años trabajando juntos. Él es Valentín Pereiro Díaz, fundador en Planes Digitales. Valentín, muy buenas. Qué gusto saludarte y tenerte aquí. Igualmente, Raúl, encantado de estar. Oye, Valentín, Yo siempre que he pensado en ti, he pensado en alguien no solamente innovador, sino pionero, fundador, provocador, que siempre nos ha empujado a ver el mundo de una manera distinta, a ver el mundo de la manera en que no sabíamos que existía, ¿no? Que es todo este mundo digital. Ahora es muy fácil verlo, pero hace 20 y tantos años, que es lo que tú llevas dedicándote a esto, no era tan fácil. Cuéntame un poco cómo ha cambiado esto, cómo fuisteis un poco, en cierto modo, los pioneros, los impulsores de este mundo y qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que anima ahora a las empresas a ir a este mundo, ¿no? Bueno, pues yo empecé hace mucho tiempo, ya me llamó la atención desde que arrancó el mundo de Internet y tal, empecé a profundizar mucho en todo lo que había detrás de todo esto, ¿no? Me encantó este terreno y empecé a especializarme, empecé a aprender, sobre todo hay que empezar aprendiendo autodidacta primero y después ya me formé de una manera más oficial, pero empecé justo con mis primeras incursiones en las primeras digitalizaciones que abordó el banco. En todo esto, además, durante ese proceso, yo estaba en aquella época en un grupo de innovación, que éramos un grupito pequeño de personas que formó el banco para que tiráramos precisamente del carro de estas iniciativas que todo el mundo aún no conocía y tal. Y recuerdo que éramos los primeros que sacamos una idea de teletrabajo allá por unos años donde todavía los módems no te permitían casi teletrabajar, pero nosotros empezamos ya a ver qué tareas se podían hacer en casa, qué se podía llevar a no depender de una ubicación, de un puesto de trabajo fijo. Y de ahí salió ya muchas ideas que ahora estamos viendo que se están produciendo, que ha sido a la fuerza además. De repente hemos tenido que adaptarnos a eso y bueno, son cosas que ya estaban ahí, que muchos ya las llevábamos practicando mucho tiempo, pero ahora de repente pues ha vuelto una necesidad para muchas empresas, ¿no? Yo creo que precisamente las empresas ahora lo que han visto es, algunas han visto de hecho las orejas al lobo y han empezado a ver que su modelo de negocio podía desaparecer si no abordaban estos cambios y si no se adaptaban a la venta en digital y al proceso digital. Y otras muchas, pues simplemente por continuidad, por mantener la actividad y porque la gente pueda seguir siendo eficiente desde cualquier sitio, ¿no? Al final no es más que poner en juego un triángulo de tarea, persona y tecnología, ¿no? Y jugar un poco con todo eso y todas las capacidades que tiene. Ahora seguiremos con esta parte del mundo digital, pero sí que me gustaría, has dejado ahí algo que ha pasado casi casi desapercibido, pero qué importante es que las empresas tengan esta innovación embebida dentro de la operación normal, ¿no? Porque en aquel grupo de innovación que recuerdo que compartimos en algún momento, yo no estuve tan metido en ese mundo de la innovación, pero sí que era una mente inquieta como tú y estábamos ahí metidos en dar ideas. Daba igual el área de donde se procediera. O sea, lo importante era, si tenías una buena idea, cuéntala y hagamos lo posible por llevarla adelante, ¿no? Qué importante es eso, porque estamos hablando no del año 2020, estamos hablando del año probablemente 1997, 98, 99, ¿no?
Sí, precisamente fue en esos años y además, pues eso, lo que tú dices, no era necesariamente gente relacionada con la tecnología. Yo, de hecho, en aquellos años era todavía del Departamento Central de Valores. Estaba haciendo una tarea administrativa de bolsa, de gestión de bolsa y tal. Sí que empezamos a tener, éramos quizá los más implicados con la tecnología, precisamente por lo que es la bolsa de valores, que requiere todas las conexiones y todo para operar y todas las operaciones que teníamos financieras que teníamos que realizar requerían mucha agilidad y el uso de mucha tecnología para lo que era la banca en aquellos años, pero vamos, era una ola que todos veíamos venir, que esto iba a ser un cambio fundamental en las vidas y así ha sido, ¿no? Y sin embargo, me acuerdo que cuando el banco donde tú y yo trabajamos, Bankinter, lanzó el primer broker online, fue una auténtica revolución. Me acuerdo que era como, pero bueno, estos tipos, ¿no? Y además con una tarifa fija bajísima de 6 o 7 euros para la compra y para la venta, ¿no? Y era como, pero se han vuelto locos, están rompiendo el mercado. ¿Sabes? Antes claro, aquí hay mucho público en estos podcasts, hay mucho público ya muy centennial y millennial, que no saben que antes para meter una orden de bolsa tenías que ir al banco, rellenar un papelito que te daba un señor, irte rezando lo que supieras para ver si alguien lo había entendido bien y si era una orden de compra y no de venta, y que alguien luego lo tecleara, lo digitara y te llegaba la liquidación 3 o 4 días a tu casa a ver qué había pasado, ¿no? Y hoy esto los chavales lo hacen en una aplicación en su celular, en tiempo real, sin ningún costo, entre compra y venta. Y claro, dices, bueno, ¿cómo ha cambiado el mundo, no? Pero bueno, no me quiero quedar en la parte esta de las aventuras de abuelillos, sino quería dejar este pozo de que para que las cosas se den, para que la innovación llegue, tienes que estimularlo y tienes que fomentarlo y tienes que hacer lo posible dentro de cualquier parte de las entidades, ¿no? Oye, me estabas hablando, entonces volvamos a esto, me estabas hablando de mucha gente hoy se está lanzando a la digitalización por dos motivos. Uno por convencimiento, de dos maneras, ¿no? Uno por convencimiento porque creen que tienen que estar ahí y el otro casi por necesidad, porque todo el mundo lo está haciendo y yo lo estoy haciendo, pero no sé muy bien. Y lo principal es, me voy a mi cuñado y le digo que me haga una página web, que el chaval parece espabilado y que hace una página web. ¿Qué peligros tiene eso, Valentín? Uf. Eso tiene todos los peligros del mundo. Eso es un gran error. Además, el clásico error desde hace muchos años, que siempre se considera que lo digital es algo barato, es algo fácil de implementar, cuestión de unos frikis que saben hacerlo y tal, pero que como que se le dedica una parte muy pequeña dentro de los presupuestos y dentro de la estrategia de las empresas. Esto, efectivamente, el COVID ha cambiado mucho esta visión. Lo que ha hecho es darle la vuelta prácticamente y que sea la principal inversión, que precisamente sea una necesidad. Y en ese sentido, pues también depende mucho del sector, ¿no? Hay muchas empresas que no han tenido necesidad ni siquiera de digitalizarse porque su modelo de negocio ya lo era o no tienen esa necesidad, o son establecimientos tradicionales que ya tienen los clientes y no necesitan más, pero sí que depende mucho de cada sector. Hay estrategias donde de repente se ha vuelto vital porque iban a muchos congresos, iban a networking, iban a cosas presenciales donde se producía precisamente la comercialización de sus servicios y de repente se han visto en casa sin poder tener todo eso. Y eso nos ha obligado también a todos a pensar cómo podemos llevar muchas cosas que antes sucedían en off, llevarlos a la digitalización, ¿no? Llevarlos a un término digital. Y hay cosas que es muy difícil, es muy complicado hacer convivir los dos mundos y casar una cosa con otra si no lo tienes claro, ¿no? O si no conoces bien todas las herramientas y capacidades que tienes. Pero al final siempre hay soluciones para todo. Y yo creo que en este último año, quizá he aportado más valor a las empresas con las que trabajo que en ningún momento de toda la historia de la agencia, que lleva ya casi 10 años funcionando, dando consultoría y tal, y hasta ahora nunca se había visto tan vital y tan necesario, ¿no? Y bueno, a algunos les ha ido muy bien, han empezado a ver réditos de toda esa inversión, han empezado a rentabilizar lo poquito que han invertido aquí.
Y bueno, al final ha sido una sorpresa grata para todos, ¿no? También ha sucedido lo contrario en algunos casos, ¿eh? También te digo que había modelos de negocio que pensábamos que iban a funcionar muy bien durante el confinamiento, como todo lo que son clases online y demás, y de repente había un shock, realmente la gente estaba bajo estado de shock y además buscando todo gratis. Y era imposible vender un curso online o cosas así. O sea, no todo lo que crees que va a funcionar, funciona. Por eso en digital siempre hay que abrir muchísimos frentes. A mí lo que me gusta es abrirlo todo y luego ir balanceando presupuestos o ir moviendo hacia donde funcionan realmente las cosas, porque hay que probar. Hay una condición en digital que es precisamente esa, como sí que es barato abrir esos frentes de alguna manera. Es conveniente el intentar abrir distintos frentes, segmentar distinto, probar, hacer pruebas, hacer test y dedicar un tiempo a eso para luego enfocarte muy bien en lo que te haya funcionado. Entiendo que sobre todo el diseño, la planificación no es muy diferente al proceso de diseño y planificación en el mundo offline, ¿no? En el sentido de, tú al final en el mundo analógico, tú tenías una idea, sea la que fuera, y tenías un escenario al que querías llegar. Y para ese escenario al que querías llegar y en el tiempo en el que querías llegar, tenías que hacer tenías que conformar una estrategia, ¿no? Eso es lo que hacéis en planes digitales, ¿no? Es decir, oiga, ¿dónde usted quiere llegar? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con su negocio? Porque si no, lo contrario es efectivamente abrir muchos esfuerzos en líneas casi opuestas, ¿no? Que te llevan a lugares inverosímiles, ¿no? Es posible que es, bueno, sí, es como una moneda que tiras al aire y de repente, coño, no has encontrado. Pero yo creo que toda esta apertura que tú dices tiene sentido si la pones enfocada hacia donde quieras ir, ¿no? No sé si estoy en lo cierto o uno de los males también es que la gente se pone a hacer cosas por moda. Oye, me voy a ir a Instagram. Oye, pero es que tú quieres estar en ese público. No, pero mi primo lo tiene. Bueno, esto que dices tiene mucho que ver con la pregunta anterior. O sea, cuando cogemos al sobrino o al primo para que haga las cosas sin tener un grado de conocimiento importante, precisamente es donde se producen esos problemas, esos riesgos, esto no funciona, esto no me ha salido bien, y produce una frustración que muchas veces impide que des el siguiente paso y realmente hagas una inversión importante y potente en digital. Digamos que, no sé, hay muchos caminos y hay uno que para mí es la clave y es metodología. Yo es una palabra que me gusta tener siempre presente en mis proyectos, ¿vale? Yo uso metodología para todo, es lo que convierte en ciencia cualquier inspiración o cualquier idea. Al final, el aplicar una metodología, seguir unos pasos en el proceso, implicar a los profesionales adecuados. Y eso es lo que tiene ahora el diseño digital, que es muy diferente respecto a lo que se hacía antes. Antes se funcionaba por intuición, se pensaban cosas que podíamos hacer, se diseñaban y se lanzaban prácticamente sin probar, sin contar con el usuario, sin una serie de pasos en el proceso. Y ahora sí que hay una metodología donde puedes implicar al usuario, donde hay unos perfiles profesionales que saben muy bien en qué tienen que basar su diseño, por qué tienen que diseñar una cosa así o por qué tienen que aplicar una estrategia SEO determinada o lo que sea. Y esos profesionales precisamente nos aportan esa calidad en el trabajo realizado. Es muy diferente al final lo que consigues con una web hecha por un profesional a una web hecha por una persona que no sea profesional. La diferencia está ahí, en la metodología y en el resultado final. Cuando hablas de metodología, la primera cosa que se me viene a la cabeza es que puede haber gente que lo ligue a procesos, a métodos, a rigidez, ¿no? Una metodología es un método y como nos han enseñado a seguir el método, eso hace más rígido. Pero yo no creo que necesariamente vayan ligados, ¿no? Tú puedes tener una metodología que sea todo lo flexible que tú quieras, ¿no? Claro, bueno, las metodologías, y ahora se habla mucho de Agile y tal, tiene mucho que ver también con cómo se trabaja ahora en digital. Es decir, se ponen metas pequeñas, a corto plazo se prueban cosas, se lanzan hipótesis, se testan y se validan las cosas. No se hace simplemente por intuición o por visión de un diseñador, ¿no? Y en ese sentido es lo que aporta la metodología. La metodología no es más que un manual para seguir unos pasos y delimitar unos riesgos, pero luego tú te puedes arriesgar en cosas. Es decir, dentro de esa metodología que tienes,
Puedes jugar a ser más creativo en determinadas cosas y probar, pero siempre vas a basar todos tus resultados y todo lo que hagas en datos, en haberlo testado, haber soltado una hipótesis, haberla testado y haber comprobado con datos que realmente sucede. Entonces ya lo conviertes en ley. Bueno, eso es algo que también el mundo digital nos trae, la cantidad de data, a veces ingestionable, a veces somos incapaces de gestionarlas debidamente porque es por la cantidad, por el volumen, ¿no? Pero hoy el Big Data y todas las máquinas ya son capaces de darte esos KPIs, ¿no? Que decís los que sabéis de estas cosas, ¿no? Esos, digamos, testigos, ¿no? Pilotos o luces, ¿no? De cómo están yendo las cosas, ¿no? Oye, has dejado por ahí también, mientras que me contabas, has dicho involucrar a los líderes. Y esto es algo que, dicho así, pues es como muy fácil, pero claro, lo complicado es llevarlo a cabo, ¿no? Lo complicado es que las personas no se defiendan de las herramientas, sino que las abracen y vean que las herramientas trabajan para ellos, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo, es un stopper real para ti en las empresas? ¿Que las personas no están siendo involucradas en los procesos? No creo que sea eso. Vamos a ver, yo creo que los directivos y los líderes no son tontos, evidentemente, y por eso están ahí y saben muy bien de qué carro deben tirar. Sí que es cierto que a veces tienen un desconocimiento a detalle de todo esto, de cómo funciona todo esto, cuáles son los procesos ideales, cuáles son las estrategias o los caminos a seguir para su negocio concreto, para sus objetivos. Y en eso cobramos valor, digamos, los perfiles profesionales que damos un poco de consultoría en ese sentido, ¿no? Un buen asesoramiento antes de empezar es fundamental para que tú afines el tiro y vayas a un objetivo claro. No solo es, yo siempre lo cuento en mis clases y tal, que no solo es conseguir tráfico y volumen de tráfico. Yo no quiero tener 1 millón de visitas que no compren. Yo quiero tener 3 que compren. Y eso se consigue con enfoque a objetivos. Entonces, cuando un líder o una empresa pone un grupo directivo a trabajar en esto, es muy bueno que en el equipo haya una persona que les pueda orientar, al menos en esos primeros pasos hacia dónde se puede dirigir. Y luego fasear. Esto no te puedes comer este elefante de un solo bocado. Hay que pasar por los distintos niveles que requiere, y tú lo sabes muy bien porque has trabajado en CRM, has trabajado en innovación y sabes muy bien que todo eso requiere unos pasos. No puedes darle a alguien el pedazo cojo proyecto de innovación tremendo sin haber pasado antes por la fase de concursos de ideas, sin haber pasado después por la fase de creación de grupos de trabajo dentro de la empresa, sin haber pasado por la fase de añadir startups y gente de fuera al proceso de innovación, y ya entonces llegas a una innovación madura en una empresa. Digamos que todo tiene su proceso y hay que ir pasito a pasito. Algunos los podremos dar más rápido porque somos más espabilados o somos empresas más flexibles, pero hay que dar los pasos adecuados. Hay una parte para mí muy sensible en todo ese proceso que es la comunicación. ¿Cómo les comunicas el para qué a las personas, ¿no? Porque muchas veces la disonancia viene de cuando la alta dirección tiene una idea, la consulta con su board y habla con las personas especializadas en estrategia y dice, oye, vamos para allá, y luego nos olvidamos de contárselo a los que estén en la operación, ¿no? Y entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo de sensible es ese proceso de comunicación, de tener muy claro el para qué, ese para qué del que tú hablabas, ¿no? Y cómo saber explicarlo. ¿Cómo se hace ese proceso? O sea, ¿se requiere de algún otro tipo de agencia o con el conocimiento interno que hay se puede hacer bien y qué cosas no podemos olvidar de hacer? A ver, ese ha sido, yo creo que un problema histórico, el tema de la comunicación entre la capa más alta y las capas intermedias y bajas de una empresa ha sido un clásico en el problema de entender una estrategia o de avanzar en una estrategia mucho antes de la digitalización. Es un problema puro de comunicación, no tiene nada que ver lo digital o la tecnología.
Y muchas veces, además, en el terreno digital, el que está abajo, el que está en el medio, a veces sabe mucho más que el que está arriba de lo que le están hablando. Es decir, entiende esa estrategia y posiblemente ya la anticipó y sabe hacia dónde va ese líder o esos directivos, porque ya es consciente y pisa el mundo y pisa este terreno muy bien y lo domina posiblemente más que quien le manda, ¿no? Pero, ¿cómo involucrarlo? Pues es muy fácil. Yo creo que cuando todos participamos en co-crear precisamente ese castillo, cuando todos aportamos nuestra opinión y aportamos y nos permiten aportar nuestra opinión a todo esto, sí que nos ayuda a involucrar a las personas. Y cuando además las metemos a trabajar en ello, lo que yo sí he visto es que en ese tipo de grupos de trabajo se produce precisamente una comunión mucho más interesante y mucho más enriquecedora al venir de distintos niveles y de venir de distintas áreas. Ayuda muchísimo a que la empresa se convierta en una empresa más comunicada. No es una cuestión de herramientas de comunicación. Por supuesto, las intranets juegan un papel muy importante en las empresas, cuanto más grandes, más todavía, en que deberían ser precisamente ese foco de comunicación donde todo se produzca, donde todos los empleados puedan participar, y en eso hemos evolucionado muy poco. Es las plataformas, igual que se han lanzado aplicaciones móviles, webs muy sofisticadas y tal, en el mundo de las intranets nos hemos quedado en el SharePoint de toda la vida, simplemente catálogo de descarga de documentos y poquita transaccionalidad y muy poco enfocada a la comunicación, que debería ser la base de una herramienta de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que hay un camino por recorrer en definir precisamente plataformas orientadas a la comunicación interna mucho más chulas, mucho mejor pensadas. Ya hay trabajo hecho de diseñadores buenos en ese sentido y lo que ahora llaman pues un espacio de trabajo completo. Ya no es solo digital, es una convivencia entre el mundo off y el mundo on. Yo entro por la tarjeta y ficho a la entrada y eso provoca ya un input o un hit en una intranet que está recogiendo esa información y me está aportando a lo mejor valor para un siguiente paso o para facilitarme la vida, ¿no? Hay que avanzar en eso y dentro de lo interno siempre es el gran olvidado. Bueno, en cierto modo, yo creo que muchos de los fallos de estas internets es cuando se han quedado en replicar en el online el tablón de anuncios, ¿no? Del pasillo de operaciones, ¿no? Donde ahí se pinchaban las cosas con chinchetas. Bueno, pues aquí no se pinchan con chinchetas, se pinchan con bytes, ¿no? Y de repente ahí se quedan y tienes cosas de hace 15 años que nadie sabe ni siquiera por qué está ahí, ¿no? Pero déjame que retome el mundo de la innovación, ¿no? Tú y yo además coincidimos el otro día lo hablábamos off the record, coincidimos en un concurso de ideas que era el que hacía, quedamos finalistas en el concurso de ideas de los 40 años del banco donde trabajábamos. Tú presentabas con tu equipo una idea, yo presentaba otra by myself y ahí estábamos peleando y disputando el primer premio. Pero para mí la magia de ese premio, fuera del monto económico, que sí que la tenía, era la capacidad de poder llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Yo me acuerdo que el mío era de la universidad corporativa y para mí la magia era, fuera del premio, era que me dejaran implementar eso que estaba en mi cabeza, que estaba bullendo y que creía que era necesario para la entidad y que podíamos poner en marcha la universidad corporativa. Luego, unos años después, se puso en marcha y pues como le pasó a todas las compañías, ¿no? Y tú ya no estabas en esa, o sea, yo ya no estaba en esa idea, pero yo creo que ese es el mejor, ¿no? Para estimular esta parte de innovación, que también quería saber un poco de esa faceta tuya, para estimular la innovación tienes que permitir a la gente que fluya con esas ideas, ¿no? Yo creo que ese es el reconocimiento o la recompensa mejor que puede tener, ¿no? Sí, de hecho, como te comentaba, las fases de la innovación en una empresa al final empiezan por ahí, empiezan por activar concursos de ideas y cosas donde la gente participe con el mero concepto, pero la segunda fase es precisamente implementar, es crear grupos de trabajo, equipos
que pongan en marcha esas ideas y que las hagan reales, ¿no? Y es que realmente la gente que está dentro es la que más sabe de cómo innovar dentro de su terreno y al final es oro en bruto con el que puede trabajar una empresa, tiene material para trabajar durante mucho tiempo. Yo recuerdo aquellos concursos de ideas que se volcaban 60, 70, 80 ideas de toda una organización. Había muchas, prácticamente todas muy buenas y cuando implementabas cosas se notaba en la eficiencia, se notaba muchísimo. Entonces, ¿por qué se abandona o se tiene en cuenta eso como un juego, como no sé, un segmento dentro de la empresa donde hay que innovar, pero luego no lo ponemos en marcha o no lo activamos, ¿no? Tenemos el concepto, pero no tenemos la ejecución. Sí, déjame que lo ponga en negativo. Nada más frustrante que dar una idea y que se quede en un cajón de alguien, o peor todavía, que alguien se apropie de esa idea, ¿no? Le ponga su sello y diga, mira qué idea acabo de tener, así, porque eso también tristemente tú y yo lo hemos visto y tú seguramente que eres mucho más mayor que yo, como todo el mundo puede comprobar, lo ha podido ver. Oye, Valentín, nos queda ya muy poco tiempo, pero sí que me gustaría que ahora que estoy hablando con un visionario, que nos digas qué sigue, ¿no? ¿Qué tenemos en adelante? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a tener los chips metidos en la cabeza? ¿Nos los van a meter directamente en las vacunas, como dice el señor que nos va a meter en las vacunas? ¿Qué sigue? ¿Cómo esta parte de inteligencia artificial se va a adherir a nuestro día a día? Bueno, me gusta ser a veces pesimista y después dar el tip de optimismo, ¿no? Yo creo que va a cambiar absolutamente todo y de una manera muy drástica y muy rápido. O sea, va a rodar absolutamente todo el mundo que conocemos tal como lo conocemos. Asistimos a unos años donde se va a producir además a una velocidad bastante vertiginosa y algunos se van a quedar a un lado. Entonces, precisamente aquí va el toque optimista. Lo que hay que hacer es prepararse. Yo confío muchísimo en la formación y además hay todo un montón de profesiones que van a empezar a aparecer a partir de todo este terreno digital. Hablabas del tema de datos. Con datos se va a trabajar muchísimo. Siempre han estado ahí, pero nunca hemos sabido normalizarlos y trabajar con ellos, seleccionarlos y meterle inteligencia. Pues esa es una profesión tremenda donde va a haber una demanda bestial, que ahora a lo mejor no lo vemos, pero dentro de un año van a estar pidiendo y rogando por personas que sepan de esto. Hay que reinventarse, hay que trabajar mucho en si ves que tu camino se está acabando, que tu callejón ya se va cerrando y no tiene salida, aprovecha y busca una alternativa. Pero también soy consciente de que hay gente que no puede. Porque, oye, también te digo, tenemos cierta edad y a veces no somos capaces de reciclarnos y adaptarnos. Y en esto va a haber mucha gente que va a sufrir y es inevitable. Pero yo os animo, ya te digo, para educarse nunca es tarde, para formarse nunca es tarde. Y creo que aprender tenemos que estar aprendiendo toda la vida y se puede empezar con una especialidad muy pequeñita. Esto al final, el digital son microciencias, no es una carrera que tengas que hacer 5 años y luego sacar una tesis, no. Es algo que tú puedes aprender en un curso de 1 año, de 6 meses, especializarte en una cosa y seguir profundizando, autoaprendiendo mucho, leyendo mucho y puedes convertirte en un profesional de eso y empezar a ofrecer tus servicios. Tienes todo un terreno digital donde ofrecerlos, o sea que lo que hay es saber culebrear por toda esta situación, ¿no? Va a ser complicado, pero estoy seguro que todos vamos a salir adelante bien. Y hay que ayudarse. Yo creo que sobre todo a esos que se queden atrás tenemos que ayudarlos y tenemos que estar con ellos. Destaco estas 3 cosas que apuntas, ¿no? Una es cuando tu callejón se va cerrando, pues en lugar de maldecir a la oscuridad, empieza a mirar dónde vas a encontrar la luz, ¿no? Y esa la hilo con esta segunda que tú decías, ¿no? La formación ya no es algo que te requiera 5 años, pero ¿cómo voy a hacer yo esto, no? Sino, hoy hay microformaciones específicas, puntuales, muy accesibles, con un solo clic,
en el que yo puedo llevar a la máxima esta que para mí me acompaña desde hace muchísimo tiempo, el Never Stop Exploring, que alguna vez me habrás oído, que yo vi en el campus de Filadelfia de La Salle cuando estuve con mis alumnos allí, ¿no? Allí ponía Never Stop Exploring y me pareció maravilloso, nunca dejar de explorar posibilidades, nuevas metodologías, nuevos procesos, ¿no? Y la tercera, que me parece, yo creo que el camino es síguete juntando con los mejores, ¿no? Junta meriendas, si no lo sabes hacer, pues júntate con otro. Tú eres bueno en lo tuyo, pero acércate a otro que es bueno en lo suyo. Y precisamente lo que nosotros hacemos con Planes Digitales, para mí es un tremendo orgullo trabajar contigo, Valentín. Es un honor que hayamos reconectado después de tantísimo tiempo. Y bueno, pondremos aquí en la edición tu dirección para todas aquellas empresas y líderes que quieran trabajar con Planes Digitales. Teniendo en cuenta, además, que nos tenemos que aprovechar de una cosa, Valentín, que antes tú podías trabajar con los que tenías cerca, pero hoy me parece que eso ya está abierto, ¿no? ¿A quién te puedes dirigir? ¿Quién puede ser tu potencial cliente? Sí, no, yo estoy haciendo proyectos con personas en Uruguay, contigo, que estás en Miami, con personas que están en México y colaborando en equipos, además, internacionales, con modelos de negocio que están en Italia, Alemania y tal, y perfectamente. O sea, no es más que una cuestión de voluntad. Qué bueno, qué bueno. Valentín Pereiro, ha sido un lujo que desde Planes Digitales, de lo que eres fundador, nos hayas hablado, nos hayas dado estos tips para todas las personas de habla hispana en el mundo que nos escuchan. Te deseo un 2021 maravilloso. Ojalá este 2021 traiga todas esas ideas que están por ahí en las cabezas de la gente, se plasmen en planes digitales y ayudéis a muchas empresas. Es un lujo tenerte aquí en el programa, Valentín. Estupendo, Raúl. Lo mismo te digo. Encantado de haber estado contigo y un placer. Un abrazo fuerte. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!